Qué bendición poder estar nuevamente con ustedes. Estamos aquí desde Maná del Cielo, canal 27-2, en Pasadena, California. Estamos por internet también a todo el mundo, por www.manadelcielo.tv. Y como ya es costumbre, queremos nosotros, ¿verdad?, en este programa de Logos, ¿verdad?, que queremos escudriñar la palabra de Dios y traer una palabra de consuelo a ti que estás ahí en tu casa y que estás viéndonos, ¿verdad? Es una bendición tenerte con nosotros. Yo quiero decirte que una de las cosas que nosotros tenemos que entender es que ciertamente toda la palabra, dice la palabra, que es buena, ¿verdad? Es de edificación para redarguir, exhortar. Pero también tenemos que entender que debemos de saber entender los tiempos, ¿verdad? ¿En qué tiempo está la iglesia? ¿En qué tiempo estoy yo? ¿En qué tiempo, qué cronos, qué kairos está viviendo la iglesia y está viviendo su vida espiritual? Y yo quiero decirte que muchas veces cuando nosotros nos acercamos al libro de Apocalipsis, nos acercamos con cierto temor, con cierta preocupación, con cierto inquietud de poder saber entender qué es lo que está hablando, y el Señor me puso en mi corazón, ¿verdad?, bendecirte con esto acerca del tiempo de la gracia, acerca de que estamos en tiempo de la gracia, estamos en tiempo en que el Señor sigue llamando al arrepentimiento, el Señor sigue extendiendo su mano, ¿verdad?, de amor, de compasión, sigue llamando, sigue exhortando, sigue, ¿verdad?, sanando, sigue haciendo milagros, ¿verdad? Y para eso se necesita tener un discernimiento de lo que es el ambiente espiritual, de lo que es el estar conectados, ¿verdad?, con el Espíritu Santo, el estar conectados con lo que dejó el Señor Jesucristo. Importante, es de suma importancia que podamos nosotros entender el concepto de lo que es Apocalipsis, cómo es que Juan, al ser llevado a la isla de Patmos, ¿verdad?, fue el único de los discípulos, de los apóstoles, que no experimentó, ¿verdad?, una muerte como todos los demás la experimentaron, una muerte de mártires. Y yo quiero decirte que el libro de Apocalipsis, que quiere decir revelación, que quiere decir donde se cae el velo y donde Dios muestra lo que la iglesia va a pasar, lo que las iglesias van a pasar, lo que esta tierra va a pasar y lo que va a pasar con su reino. Así es de que vamos a escudriñar lo que es Apocalipsis 4:1. Vamos a hablar acerca de lo que espera la iglesia, de lo que te espera a ti y de lo que tú deberías de estar consciente, ¿verdad?, como iglesia, como hijo de Dios. Y también vamos a tratar de escudriñar lo que es Apocalipsis 20, hacer una comparación, a ver si nos da tiempo. Va a ser un poco rápido y así es de que yo quiero que tú nos sigas, ¿verdad?, con atención acerca de los símbolos, porque Apocalipsis se encarga de dar muchos símbolos y es nuestro deber ver esos símbolos a través de cómo se han dado en la historia, en los otros libros, ¿verdad?, que están ahí para nosotros poder, ¿verdad?, enriquecer lo que es el texto, lo que es la palabra de Dios y poder nosotros entender entonces de qué tipo de cosas nos está hablando, ¿verdad?, el apóstol Juan por medio del Espíritu Santo. Así es de que vamos y dice: después de esto miré y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí era como de trompeta que hablaba conmigo, diciendo: sube acá y yo te mostraré las cosas que han de ser después de estas. Así dice esto, que después de esto él miró una puerta abierta y la primera voz que oyó era como una voz de trompeta que hablaba conmigo. O sea, estamos hablando de que si tú no estás, si tú no percibes lo que está hablando acerca de una revelación, de una visión que le da Dios, ¿verdad? Dice que lo llama, esta voz habla con él, y la voz de Dios siempre se nos ha dicho que es como una voz de trompeta. Cuando venga, dice que va a ser un sonido de trompeta, ¿verdad? Y también cuando habla acerca de su voz, habla acerca de un sonido de muchas aguas que dan pavor, que dan temor, ¿verdad?
Y la trompeta también se refería en el tiempo antiguo, si tú te das cuenta, cuando se usaban los carneros y cuando se ungía al rey, se ponía, ¿verdad? Ahí también lo que es el aceite y representaba que, ¿verdad? La trompeta era también para el pueblo del ejército de Dios, para dar ciertos tipos de sonidos, si era de alerta, si era de retroceder, si era de júbilo. Habla acerca de júbilo también, de las fiestas solemnes que se daban. Entonces aquí habla una trompeta, y lo que significa cuando habla acerca de la trompeta, significa que habla acerca de poner atención. Es un llamado a atención, es una conversación que tiene con él, porque dice que él estaba con él. En el versículo 2 dice: y al instante yo estaba en el Espíritu. Al instante, en el momento en que le habló esta trompeta, en el momento que se abrió esta puerta, en el momento en que apareció esta voz de trompeta, ¿verdad? Aparece el Espíritu, que él estaba en el Espíritu. Él estaba en una dimensión que no es terrenal, una dimensión que Dios le permite ver. Y ahí es donde nosotros queremos entrar, ¿verdad? Dice la palabra que cuando se acerca Jesús a la mujer samaritana y le pregunta a ella dónde debían de adorar, y dijo: de cierto te digo que no vas a adorar ni en este monte, ni en Jerusalén, sino que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Estamos en Facebook también, estamos en vivo. Bienvenidos. Estamos predicando sobre el tiempo de gracia y estamos predicando sobre lo que es Apocalipsis 4. Cómo es que nosotros podemos entender los símbolos que aparecen ahí, qué es el tiempo de gracia para la iglesia. Y aquí Dios le habla a Juan en la isla de Patmos y le lo pone en el Espíritu y le enseña. Dice aquí en el versículo 2: y que estaba en el Espíritu, y aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. En el trono uno que está sentado. Cuando habla de trono, habla acerca del trono de Dios, habla acerca de la visión que le da, ¿verdad? Y lo que establece es que hay un trono celestial, y en ese trono celestial estaba uno que estaba sentado. No estaba parado, es la posición que está en completa paz, ¿verdad? Está solemne, está soberano, porque él sabe, ¿verdad?, que ha dado oportunidad para arrepentimiento. Y empieza, en este trono, empieza a mostrarle su gloria a Juan. Empieza a decirle: este soy yo, Dios, y esto es lo que viene para ti. Y él le muestra, en el versículo 3, dice que tenía el aspecto sentado, era semejante a piedra, jaspe y cornalina, y había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda. Habla acerca de un arco iris. Se nos da a la iglesia, ¿verdad? Se nos da en el libro allá donde fue el gran diluvio, ¿verdad? Cómo es que Dios hace un pacto con el pueblo y le dice que no va a ser destruido, que no más va a haber una inundación tan grande como lo hubo en el diluvio. Y él hace un pacto, una promesa, y en esa promesa aparece un arco iris. Significa, ¿verdad?, que nosotros todavía estamos en ese pacto de gracia donde está ese arco iris y donde tenemos que ver el trono de Dios, y en el trono de Dios ver la grandeza de que Él sigue perdonando. Él sigue perdonando, ¿verdad? Nos acercamos a veces con temor porque hemos fallado. Nos acercamos muchas de las veces como queriendo nosotros, ¿verdad?, querer pagar como pagamos en la iglesia tradicional, ¿verdad?, con cosas, con penitencias. Y yo te quiero decir que el Señor Jesús pagó, ¿verdad?, el precio en la cruz del Calvario. También yo te quiero decir que en este arco iris, en este trono de misericordia, en este trono de gracia, ¿verdad?, el Señor aparece, y aparece con su gloria, diciendo: es mi ser, es mi esencia, recordándote, ¿verdad?, de aquel pacto que hice con Israel y aquel pacto que todavía está en la iglesia, que todavía está en aquel que ya está perdido, que está todavía en aquellos, ¿verdad?, que están divagando. Es nuestro trabajo predicar el evangelio, es nuestro trabajo decir: hay promesas,
Es nuestro trabajo decir, hay esperanza. Es nuestro trabajo rescatar las almas que están, ¿verdad?, siendo atribuladas por el enemigo y que están siendo atormentadas por medio de drogas, por medio de traumas, ¿verdad?, de la cultura. Una cultura que no es cristocéntrica, una cultura que no tiene como base el evangelio, una cultura, es muy difícil, ¿verdad?, que pueda realmente enseñar otras cosas, sino más que humanismo, ¿verdad?, donde el hombre es el centro de absolutamente todo lo que sucede a su alrededor y él es, ¿verdad?, el que es dueño de su propio barco, él es el capitán de su propio destino, ¿verdad?, él hace y deshace con las leyes, pero, ¿sabes?, estamos bajo la ley, bajo el tiempo de gracia, ¿verdad? En el versículo 4 habla acerca y nos dice, y alrededor del trono había 24 tronos y vi semejante en los tronos a 24 ancianos sentados, vestidos de ropas blancas y tenían sobre sus cabezas coronas de oro. Habla acerca de 24 tronos, 24 ancianos, y esto representa a lo que son las 12 tribus, ¿verdad?, de Israel, los 12 hijos de Jacob, que fueron los que se establecieron las tribus José, ¿verdad?, y las 12 tribus, y está hablando acerca de los 12 apóstoles que están ahí, ¿verdad?, ya enfrente del trono. Y cuando habla acerca de ancianos, habla acerca de consejos. Cuando se habla en la iglesia acerca de ancianos, se nos habla acerca de un consejo sabio. Un consejo, dice la palabra que en la multitud de consejos está la sabiduría. En la multitud de consejos, ¿verdad? Si tú estás pasando por una etapa en tu vida, aunque seas líder, aunque seas pastor, aunque seas alguien que está en un puesto, ¿verdad?, de importancia, ¿verdad?, tú tienes, ¿verdad?, que acudir, ¿verdad?, a consejos que vayan a hacer que tú tomes decisiones, que tomemos decisiones que nos acercan más a Dios. ¿Cuál es la decisión más sabia para un joven? Es aquella que le acerca a Dios. ¿Cuál es la decisión mejor que puede tomar un pastor? Es aquella que está alineada con la palabra de Dios, pero que está también en la palabra con la multitud de consejos que aparecen acerca del problema que estemos pasando. Los ancianos aquí representados en capítulo 4 habla acerca de una iglesia, del estado de la iglesia en el cual nosotros podemos decir hay esperanza, hay promesas, arcoíris, hay ancianos, hay consejo en las iglesias, hay consejo, ¿verdad?, de sabiduría, ¿verdad?, cuando vamos y nosotros nos sentamos y pedimos opiniones a líderes que están consagrados a Dios, a líderes que están teniendo vidas, ¿verdad?, consagradas para su reino y donde ellos pueden tomar, ¿verdad?, como medida para aconsejarnos lo que es su bendita palabra. ¿Tú quieres aconsejar a tus hijos? No los aconsejes de acuerdo a lo que tus padres a veces le enseñaron. Porque sí nos enseñaron a veces normas, ¿verdad?, cívicas que nos van a bendecir en la sociedad. Pero no nos enseñan, ¿verdad?, acerca de lo que es la eternidad. No nos acerca que nosotros no nos portamos bien, no para que no nos den multas, no para que no nos den penalidades, no para que nos castiguen de cierta forma, sino que nos portamos bien porque queremos agradar a Dios. Esa es la postura de un cristiano en la sociedad. Que nosotros somos, ¿verdad?, testimonio vivo de vidas restauradas y vidas que siguen siendo restauradas, ¿verdad?, en el proceso de justificación, en el proceso de santificación. Somos santificados por medio de la cruz y somos, ¿verdad?, edificados, somos santificados, somos apartados del mal, ¿verdad?, apareciendo y siendo transformados cada vez más a la persona de Jesucristo, ¿verdad? Él es nuestro modelo a seguir. Él es el que dice, ¿verdad?, en este mundo tendréis tribulación, mas no os preocupéis porque yo he vencido al mundo. Si Él venció al mundo, Él nos da el poder por medio de su Espíritu Santo, como nos lo dijo en Hechos. Y si tú quieres ver qué es lo que está pasando aquí en Apocalipsis 4, está pasando que hay tiempo de gracia. El tiempo de gracia está aquí, todavía. Y se nos dicen aquí con ciertos símbolos. En el versículo 5 dice, de este trono, estamos hablando de un trono, estamos hablando de un trono
de donde está Dios, un trono donde está el arco iris, un trono donde están ancianos, que es el consejo de la iglesia, que es el consejo en la multitud que tienen y que todavía está vigente en la iglesia. Amén. Ahora dice, y del trono salían relámpagos y truenos. En el versículo 5, salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Los 7 espíritus de Dios. Está hablando acerca de los espíritus que están, ¿verdad?, en la iglesia. Espíritu de discernimiento de espíritus, ¿verdad? Espíritu de sabiduría, espíritu de ciencia. Que está hablando acerca de los 7 dones que alumbran a la iglesia. Porque lo que hace el candelabro, aquí dice, y delante ardían 7 lámparas de fuego. 7 lámparas que representan a los 7 espíritus. Pero dice que también salían relámpagos y truenos de este trono. Y en Apocalipsis nos habla acerca de relámpagos y truenos. ¿Y qué es lo que representa en la naturaleza? ¿Qué es lo que representa naturalmente un relámpago y un trueno? Es que se avecina una lluvia, que se avecina una tempestad. Es un recordatorio, ¿verdad? Una advertencia de que algo ha de venir. Y el que ha de venir se llama Jesucristo. Y va a venir a juzgar. Y va a venir en un caballo blanco, dice la palabra en Apocalipsis. Y va a venir, ¿verdad?, con una bandana que dice, en su mudo, que dice verdadero y fiel, ¿verdad? Y rey de señores también, señor de señores y rey de reyes. Y viene a juzgar. Él no viene ya ahora como un cordero. Se fue como un cordero, ¿verdad? El cordero inmolado. Pero va a regresar con autoridad y con poder. Y va a regresar con un caballo blanco, ¿verdad? Y va a regresar, dice la palabra de Dios, a juzgar a la tierra, a juzgar por las obras, a juzgar a aquellos que no le recibieron. Ahora, está hablando acerca así de truenos, de relámpagos que están en un trono, en el trono de Dios. Y estos relámpagos y truenos es que nosotros tenemos que tener una advertencia. ¿Qué advertencia se le dio a Adán? ¿Qué advertencia se le dio a Eva? La advertencia, cuando fueron expulsados del paraíso, se les advirtió, se les dijo que ella iba a parir con dolores. Ahí están los truenos, ahí están los relámpagos, ahí están las voces, ahí está en cada nacimiento se está advirtiendo que se tiene que arrepentir, que nace con pecado, pero que también va a venir uno, y cuando llegue la edad, él va a poder decidir, ¿verdad?, dónde quiere pasar su eternidad, con quién. Por eso es importante que nosotros desde los años, desde las edades, desde los meses, empecemos nosotros a impartir bendición sobre nuestros bebés, advirtiéndoles, diciéndoles, tú eres hijo de promesa, tú vas a servir a Dios, tú vas a ser un ministro de Dios, tú vas a servir donde quiera que tú estés profesionalmente. Esa es la advertencia de que ciertamente en cada dolor, en cada parto, hay arrepentimiento y que hay voces que están diciendo, hey, despierta, hey, la vida no es nomás simplemente que nazcamos, que crezcamos y que nos reproduzcamos y que muramos. La vida es, dice la palabra en el libro de Eclesiastés, que Dios puso eternidad en el hombre. Y esas advertencias en la iglesia se tienen que dar cada vez que predicamos. Tenemos que advertir que el pecado ciertamente nos va a alcanzar, que el pecado va a alejarnos de las promesas de Dios, que el pecado nos va a alejar aún mismo del reino de Dios. No dijo, ¿verdad?, que los que toman, los que se emborrachan, no heredarán el reino de Dios. No se nos ha dicho que los que se acuestan con varones no heredarán el reino de Dios. No se nos ha advertido que si tú, ¿verdad?, no perdonas a tu hermano. Oh, pero es que yo no borracho, es que yo no miento, es que yo no robo, es que yo no mato, es que yo no codicio a nadie. Pero tú has perdonado a tu hermano, tú has perdonado a aquel que te hizo la afrenta, ¿verdad? Pensamos que tenemos el derecho de poder nosotros guardarnos eso, pero bien lo dice la palabra, que si tú no perdonas a tu hermano, él no te perdonará allá cuando esté con él, el Padre, no te va a perdonar. Entonces la falta de perdón nos aleja, es un indicio, es una advertencia
tú tienes que alinear tu vida. Tú tienes que alinear tu vida, tu pensamiento, tu ginosco, tu conocimiento a lo que es la palabra de Dios. Y tenemos que ser transformados por medio del poder de la palabra de Dios, por medio del Espíritu Santo y de las advertencias que hay en este libro, ¿verdad? En el último párrafo de Apocalipsis dice que si se le cambia una J, ¿verdad? Que todas las maldiciones, todas las plagas que hay en este libro le serán dadas. Así es de que tenemos que tener mucho cuidado cuando tomamos este libro, cuando predicamos este libro, cuando no se tiene un conocimiento y nomás se usa, ¿verdad? Con una espada, pero para lastimar al hermano, no para sanarlo, no para apartarlo del mal, no para advertirle, ¿verdad? Que Dios está esperando lo que dice Pedro, ¿verdad? 2 Pedro 9 dice que no veamos como una dilatación la venida del Señor, sino que Él es fiel y, ¿verdad? Él es paciente para que todos procedan al arrepentimiento, para que todos procedamos al arrepentimiento, para que nadie se pierda. Él no quiere que nadie se pierda. Por eso es que hay esperanza, hay gracia. Si tu hijo todavía no ha regresado, si tu hija todavía no ha regresado, si tú no ves que las cosas están avanzando como tú quieres que avancen, vuelve al consejo de Dios. Vuelve al consejo de Dios. Si te lastimaron, yo te quiero decir, ¿verdad? Que tú tienes que ser sanado. Si tú te alejaste de la iglesia por alguna razón, alguien te hizo una mala cara, pues tú tienes que perdonar, dice la palabra de Dios. Son advertencias a la iglesia. Son advertencias a toda persona que escuche el evangelio, las buenas nuevas. Y las buenas nuevas es de que Jesús murió y resucitó. Y dice la palabra en Juan 3:16 que de tal manera amó Dios al mundo, ¿verdad? Que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Así es de que Apocalipsis 4 habla acerca del tiempo de gracia, habla acerca del trono de Dios, donde está ese arco iris, donde están esos 24 tronos, donde está el consejo de Dios, donde están esos relámpagos, esos truenos que significan la advertencia, no de una lluvia, sino de un juicio final. Esta es la advertencia, ¿verdad? Que se le dio, la advertencia que se le dijo a Adán cuando cayó en el jardín de Edén, que con el sudor de su frente, ¿verdad? Iba a traer su alimento a su casa, que él iba a laborar y le iba a costar. Pero también dice que la muerte iba a venir y experimentar, por lo cual el alma que pecare ciertamente morirá. Eso nos lo dice a través de todo, ¿verdad? La palabra, la Biblia. Y vamos a lo que habla acerca, ¿verdad? De estos seres vivientes, de estos ancianos, ¿verdad? ¿Qué es la posición que tú y yo tenemos que tener, ¿verdad? Tenemos que tener y tenemos que anunciar, ¿verdad? Que hay un Dios que perdona. Tenemos que decirle al pueblo, decirle al mundo, ¿verdad? Que no se trata de nuestra condición, porque nuestra condición sigue siendo pecaminosa. Si tú piensas o pensamos o tenemos el error que porque ya venimos al Señor, ya no vamos a pecar, yo quiero decirte que estamos equivocados. Estamos equivocados mandando un mensaje equivocado, mandando un mensaje que no es de Dios. Estamos mandando, ¿verdad? Un mensaje que viene tal vez de un corazón, ¿verdad? Que quiere hacer las cosas como nos dicta, ¿verdad? Este mundo, lo que el humanismo ha venido a hacer. Si hemos visto los cambios que se están dando en la iglesia, los cambios que se están dando, ¿verdad? En el mundo, todo lo que habla acerca de Mateo 24 se está acelerando. Los rumores de guerras, rumores de guerra. Se levantará el padre contra la madre, el hijo contra el hijo. Se incrementarán los terremotos. Por todos lados hubo un terremoto recientemente de Ecuador. Y ayer hubo otro terremoto también de Ecuador, ¿verdad? Estamos viviendo tiempos últimos, tiempos finales, y tenemos nosotros que entender que el tiempo de la iglesia es Apocalipsis 4. Es el tiempo de gracia. Porque si hay gracia, está el Espíritu Santo, todavía
¿verdad? Redarguyendo. Cuando vamos y predicamos, no es nuestra elocuencia, como decía Pablo, yo no vine con palabras elocuentes, ¿verdad? Sazonadas, ¿verdad? Yo vine con el poder del Espíritu Santo, con el poder, con testimonio, ¿verdad? Vino Él con poder, con autoridad, para poder Él con milagros, con sanidades. Pero ¿sabes qué? Hablamos de sanidades y luego pensamos, ¿verdad?, que estamos mal. Pero si aquí el mismo apóstol Juan nos está exhortando a que nosotros tenemos que movernos en una dimensión diferente. Dice la palabra de Dios que somos de este mundo, ¿verdad? Que estamos en el mundo, pero no somos de este mundo. Que nuestra ciudadanía está en los cielos. Tu ciudadanía, hermano, amigo que nos ves, no es Estados Unidos de América. Tu ciudadanía no es la mexicana, no es la puertorriqueña, no es la dominicana, no es la colombiana. Tu ciudadanía en el ambiente espiritual, tu ciudadanía para Dios está en el cielo. O eres del cielo, ¿verdad? Y si tú, dice la palabra que Él nos ha sentado en lugares celestiales. Junto a Jesús estamos sentados. Él ya nos vio allá. Él ya nos vio que superamos este nivel, esta atmósfera terrenal y que somos elevados a una atmósfera espiritual. Y cuando hablamos de espiritual o de lo sobrenatural, ¿verdad? Nos cuesta difícil romper las estructuras que se nos han dado, ¿verdad?, en nuestras escuelas. Tenemos que volver a reexaminar lo que se da en las escuelas. Tenemos que reexaminar y tener pendiente qué es lo que nuestros hijos están trayendo a casa. ¿Qué es lo que nuestras hijas están siendo instruidas? No solamente en las escuelas hablan de matemáticas, no solamente hablan de ciencias sociales, hablan acerca de una evolución que no está en la palabra de Dios. Nosotros tenemos que quitar de nuestros hijos ese tipo de filosofía, ese tipo de enseñanza que no es bíblica y que al final, cuando van creciendo en la juventud, entran siempre en un caos porque se les ha adoctrinado, se les ha enseñado en la escuela por años y años que descendemos del mono, que descendemos del chango, que hubo una evolución, ¿verdad?, en el hombre que empezó con el simio, empezó, pero ciertamente nunca se ha dado el eslabón perdido que le llaman. Entonces tenemos que estar conscientes de las advertencias a la iglesia, que nosotros tenemos que, ¿verdad?, adelantarnos al maestro y adoctrinarlos en nuestras casas y decirles, la palabra de Dios dice que Él hizo los tierras, la tierra, la luz, el sol, la luna, los días, los animales. Dios lo creó. Dios le creó de acuerdo a su género. Dios dijo, sé luz, y la luz fue para siempre. Dios le dijo a la verdad a lo que son las hierbas, a lo que son los árboles, que iban a ser de acuerdo a su género también. Eso es lo que es nuestra tarea. Nuestra tarea en lo más básico. Es nuestra tarea, ¿verdad?, ver y dirigirnos y tener en mente ese trono siempre que vamos a tomar una decisión. Porque aquí ya no habla acerca de la cruz, aunque la cruz está ahí como promesa de Dios. La cruz representa el arco iris representa la cruz. La promesa más grande que tenemos nosotros como cristianos, que tenemos nosotros que nos acercamos a Dios, es que por medio de la cruz, por medio del sacrificio del Señor Jesús, nosotros vamos a tener vida eterna. Ahora, también se nos dice que aquellos que fueron juzgados en Apocalipsis 20, no vamos a entrar ahí porque ya no hay tiempo, pero se dice, ¿verdad?, que grandes y pequeños fueron juzgados de acuerdo a sus obras y que se abrieron los libros, ¿verdad? Y estos libros que se abrieron son las obras que hicieron. Entonces, ¿vas a ser juzgado por obras o vas a ser juzgado por la cruz? Lo que hicimos con Jesús. Podemos decir, pero es que yo no sabía de tantas religiones. Yo no sabía cuál era la verdadera. Y el Señor te va a recordar que Él no mandó a una religión a la cruz. Él mandó a su Hijo Jesús. A su Hijo Jesús a morir por Él. Al Dios encarnado, al Emanuel, al Dios en medio de nosotros. Él lo mandó.
para que nosotros no pudiésemos tener excusa de poder llegar a ese trono, ¿verdad? Y decirle, ups, no sé qué pasó, ¿verdad? Como había tantas, pues yo mejor no quise hacer nada. Entonces nos vamos a excusar sobre cosas que no están fundamentadas. Dios nos va a pedir cuentas, dice la palabra de Dios, que aún de lo que hemos hablado, aún de lo que hemos pensado, ¿verdad? Y necesitamos nosotros entender que hay tiempo de gracia, hermano. El tiempo de gracia es ahora. El tiempo de gracia es hoy. Oh, pero es que yo estoy joven. Pues yo te quiero decir que joven te puedes morir. Que mañana mismo te puedes morir. Que hoy puede ser tu última noche, ¿verdad? Porque ciertamente dice la palabra que no te jactes del mañana, porque el mañana no está garantizado para nadie. Mañana no puede llegar para ti. Y probablemente tú tengas que ir y darle cuentas al Señor. Yo tenga que ir y darle cuentas al Señor. Por eso estamos en el tiempo de gracia. Yo te exhorto, ¿verdad?, a que tú sigas predicando la palabra de Dios, que sigas meditando, que sigas escudriñando, que sigas trayendo las promesas de Dios a aquellos que las necesitan. Que nosotros somos la promesa a nuestras familias que no conocen de Dios. Pero nos las venimos debatiendo y debatiendo. Se nos olvida que tenemos que ser testimonio, que tenemos que ser luz, que tenemos que ser sal, que tenemos que ser el pan de vida. Así es de que yo te exhorto, ¿verdad?, en este día, que tú puedas, ¿verdad?, hacer una reflexión de qué es lo que tú estás haciendo para el reino de Dios. ¿Qué es lo que yo estoy haciendo para avanzar el reino de Dios? O yo también vivo estancado en una doctrina, vivo estancado en una, porque también, ¿verdad?, cuando vemos al pueblo de Dios, vemos a un pueblo de Dios que está entretenido, vemos a un pueblo de Dios que está de vigilia en vigilia, que está de fiesta en fiesta, que está de baile en baile, que está gozándose, pero que realmente se les ha olvidado que el verdadero, ¿verdad?, llamado es ir y predicar el evangelio de dos en dos a los confines de la tierra. Pero no queremos salir de las cuatro paredes. Queremos tener una iglesia con unos miembros, ¿verdad?, y que estén ahí nomás, pero no queremos que realmente ellos vayan y hagan el evangelio. El evangelio se hace con vidas restauradas, con personas que han vivido lo sobrenatural. Por eso a mí me interesa, como Juan, que dice que al instante estaba en el Espíritu. Al instante. El Señor lo toca, le da una visión, le habla con voz de trompeta, le habla, ¿verdad? Se le abre una puerta en el cielo. Yo lo que yo te pregunto es, ok, ¿se te ha abierto una puerta en el cielo? ¿Se te han abierto oportunidades? ¿Has orado? Y has clamado y has visto la respuesta de Dios. O dices, es que yo se lo dejo todo a Dios. Espero en Dios, pero no hago nada. Y Dios no quiere que no hagas nada. Dios quiere que tú te pares, que le digas a tu hijo, arrepiéntete de estar borracho. Arrepiéntete de ese mal camino, porque ciertamente le vas a dar cuentas a Dios. Sí, les vas a amar. Sí, pero también tú tienes que estar esperando pacientemente y activo en lo que la palabra nos dice, que hablemos con denuedo, que hablemos esta palabra con una urgencia, porque ciertamente el tiempo se está agotando. El tiempo cronos da la vuelta, y desde que fue 1948, desde que Israel vino a ser otra vez nación, el tiempo se ha cortado más. Porque ciertamente dice y habla acerca que una vez que reverdezca, ¿verdad?, ese tronco, esa vara, ¿verdad?, como la vara de Aarón, una vez que empiece a reverdecer, que es Israel, que vuelva a ser nación, entonces van a ser los últimos tiempos, va a ser un aceleramiento. Y ciertamente necesitamos, como iglesia, necesitamos estar nosotros conscientes de este tiempo de gracia, carismas, tiempo de que nosotros podemos recibir el perdón, de que podemos decir, hay promesas y tenemos que arrancar, ¿verdad? Dice la palabra que en el libro de Mateo, ¿verdad?, cuando dice que los cielos sufren violencia y solamente los violentos la arrebatan, dijo Juan el Bautista. Los cielos sufren violencia y solamente los violentos la arrebatan. Y es por medio de la fuerza, ¿verdad?, en Él. Es por medio de la fuerza, de la vigencia de esa
sangre que fue vertida en la cruz que podemos nosotros alcanzar, ¿verdad? Esas promesas. Es por esas oraciones intercesoras que tenemos que hacer, clamando que sean rescatados nuestros familiares, que sea quitado toda venda, que se ha quitado todo vicio, que se ha quitado toda rebeldía, que se ha quitado todo lo que impide que nuestros amados se acerquen, ¿verdad?, a escuchar y a entender que necesitan rendir sus vidas al Señor Jesús. Ese es el llamado, ese es el meollo del asunto. De eso se trata, de que nosotros entendamos como iglesia, como ministerio, como hijos de Dios rescatados, que Dios te rescata para que tú rescates a otros, que Dios te sana para que tú sanes a otros, que Dios te salva para que tú sanes a otros, porque sana y salva y salud es un mismo concepto. Dios te salva. ¿De qué me va a salvar? Tengo trabajo, tengo casa, tengo hijos, tengo un buen crédito. ¿De qué me va a salvar? Pues de la muerte eterna. Porque ciertamente dice la palabra que 80, 90 años el más robusto, y después a darle cuentas a Dios. Después darle cuentas a Dios. Entonces necesitamos, ¿verdad?, meditar en qué es lo que va a pasar después de esos 80 años. Porque la vida, dice la palabra, que es como la aurora de la mañana que llega al mediodía y se disipa. Es como esa brisa de la mañana que está ahí, pero llega el sol, llegan los rayos del sol y ya no aparece después del mediodía. Dice la palabra en el libro de Pedro: séquese la flor, marchítese, ¿verdad?, la hierba, mas la gloria de Jehová permanecerá para siempre. La gloria de Jehová, el amor de Dios, permanece para siempre. Y en su amor, Él te está diciendo: es tiempo de gracia. Nos está recordando a través de Apocalipsis 4, sigue haciendo advertencia. Tú eres ese rayo, tú eres ese trueno, tú eres ese relámpago, y tú eres esa voz, y tú eres esa trompeta que tiene que anunciar las virtudes de aquel que te llamó de las tinieblas a su luz admirable. Es esa arcoíris, esas promesas que son dadas sobre los hijos de promesa, sobre los hijos que son allegados, sobre los hijos que son rescatados. Somos esos que están enfrente del trono y esos que están viendo cómo es que Dios sigue rescatando las almas por medio de su iglesia. Iglesia sin mancha y sin arruga. Iglesia siendo, ¿verdad?, planchada por medio del poder del Espíritu Santo. Tú tienes una arruga, dile: Señor, plánchame esta arruga. Y tú tienes que tender tu vida como un sacrificio, ¿verdad? Y decirle: Señor, expongo esta área para que tú realmente, Señor, te la entrego. Yo no sé qué área tú estás pasando. Tal vez es el área afectiva en este país, un área de melancolía, de que vives lejos de tu familia, un área en el cual tú vives con mucha gente pero estás solo, un área en el cual tus hijos realmente no los puedes comprender porque ya hablan otro idioma y tú hablas otro idioma, y aquí está la situación difícil, porque a los 18 años pues ya tienen que irse a la universidad, o el sistema mismo les dice: pues ya, si tú vives con tu mamá eres un loser, ¿verdad? Es una persona perdedora. Y esto es la promesa de Dios, es que nosotros, ¿verdad?, honremos a nuestro Padre, honremos a nuestra Madre, tengamos un solo Dios, ¿verdad? Y que nosotros podamos, ¿verdad?, no codiciar, que, ¿verdad?, lo que dicen los 10 mandamientos, pero también lo que dice Jesús acerca de cómo tenemos que ver la vida, cómo tenemos que ser transformados, porque en todo los evangelios se nos habla acerca de un reino, el reino de Dios. El reino de Dios es de esta manera, es como un padre, es como uno que fue a sembrar la semilla y sembró la semilla, y el Señor siempre nos está recordando, siempre nos está advirtiendo. Tú sabes que en el ministerio del Señor Jesús, en los 3 años y medio que pasó, habló el 80-90% acerca del infierno, y habló acerca de eso con gran importancia, porque el infierno está destinado para Satanás, para sus ángeles, pero también para todo aquel que no le acepte a Él. No hay más que nosotros llegar y meditar en esta palabra, hermanos, amigos. ¿Qué es lo que yo voy a hacer después de que muera? ¿Dónde voy a ir a parar? ¿Dónde mis hijos van a ir a parar? Porque ciertamente tú les puedes dar toda la protección,
todo el amor, pero ciertamente te vas a morir. Y cuando ellos vengan, ellos van a tener que tener la misma decisión. ¿Qué voy a hacer con Jesús? ¿Qué voy a hacer con Jesús? Cuando Él me traiga cuentas, cuando Él venga o cuando yo vaya allá a Él y yo le tenga que decir, Señor Jesús, no te acepté o sí te acepté. ¿Qué te impide hoy? ¿Qué te impide hoy venir al trono de su gracia? Dice la palabra de Dios, venid confiadamente al trono de su gracia. Ven confiadamente, no por lo que tú haces, no por lo que tú tienes, no por lo que tú eres, sino por lo que Él hizo, por lo que Él es, por lo que Él será, por lo que Él hasta hoy nos ha mantenido. Dice Benecer, hasta hoy Dios ha sido bueno y sigue siendo bueno. And God is good all the time. Dios es bueno todo el tiempo. Por eso, hermano, yo doy gracias. Y eso de gracias es un favor inmerecido. Gracias es algo que tú no te mereces. Y por gracia vivimos. Dice, por gracia sois salvos. No por obras para que nadie se gloríe. Gálatas. No por obras para que nadie se gloríe. Seguimos en Apocalipsis 4. Seguimos intercediendo por las almas. Seguimos teniendo el consejo de la iglesia. Seguimos teniendo el consejo de sabios, hombres de Dios, que han pagado sus vidas, ¿verdad? Sirviendo a Dios. Sirviendo, Dios te va a dar una visión. Sirviendo, Dios te va a sanar. Sirviendo, creyendo, teniendo en fe de que, ¿verdad? Él es tu rey, que Él es tu salvador, que Él es el único que tiene el control de lo que tú eres, de lo que tú tienes y de lo que tú tendrás. Así es de que yo te doy gracias porque has puesto atención a este Apocalipsis 4. Y yo declaro en esta noche que tu vida es transformada por medio de su palabra. Que tú hoy te acercas a este trono de su gracia. ¿Y cómo te acercas? Simplemente con una oración diciéndole, Señor, yo reconozco, yo entiendo con mi mente, entiendo con mi corazón y lo confieso con mi boca. Porque dice la palabra en Romanos que el que confesara, ¿verdad?, que Jesús es, ¿verdad?, nuestro Salvador, que Jesús es aquel que murió y resucitó por nuestros pecados, ¿verdad?, aquel que entregó su vida para que nosotros pudiéramos tener vida eterna, como dice Juan 3:16. Él es el motivo por el cual hay televisoras como esta, Maná del Cielo, canal 27-2, ¿verdad?, que está y sigue, ¿verdad?, adelante. Creemos que Dios está levantando predicadores con sana doctrina, doctrina que está fundamentada en la palabra de Dios, que está fundamentada con vidas restauradas, vidas transformadas o en proceso de transformación. Dice, no que yo lo haya yo alcanzado ya, decía el apóstol Pablo, sino una cosa hago, me extiendo hacia el frente donde está el galardón. Nos extendemos en pos de Jesús, en pos de lo que Él ya nos ha prometido, que es la vida eterna. No lo hemos alcanzado. Si pensamos que ya somos santos, pues estamos mal. Si pensamos que porque somos cristianos o estamos en la iglesia o estamos sirviendo, ya la hicimos, quiero decirte que estás muy, pero muy lejos. Todo el tiempo, todos los días tenemos que hacer un inventario, ¿verdad? El mismo apóstol Pablo decía, yo, ¿verdad?, intenciono en las mañanas y quiero hacer el bien y termino haciendo aquello que detesto. Aquello que detesto. Y él dice, pero hay una ley y es la ley del pecado que se cumple en mi cuerpo, maldito cuerpo de corrupción. Pero dice que Él, ¿verdad?, entrega todo esto en las manos de Jesús. Entrega hoy ese sentimiento, ese vicio. Entrega hoy a tu familia. Entrega hoy eso que te puede apartar, esa falta de perdón. Entrega hoy a tus hijos, a tu esposa, a tu esposo. Entrégale hoy al Señor tu trabajo. Dile, Señor, necesito que tú me suplas con un trabajo. Pero sobre todo, entrégale tu alma, tu corazón. Entrégale tu vida y dile, Señor, hoy reconozco que te necesito. Vamos a hacer esta oración y espero que tú la ores ahí conmigo. Te doy tiempo, ¿verdad? Medítalo, di, Señor, al final de mis días, ciertamente tú me traerás a cuentas y yo quiero decirte que yo te acepté. Y puede ser ese día. Today is the day that the Lord has made. So rejoice and be glad in it. Hoy es el día que el Señor ha hecho para que nosotros nos regocijemos hoy en su salvación.
Así es de que medite conmigo y repite: Señor Jesús, en este momento yo reconozco que te necesito. Señor, perdona mis pecados. Señor, gracias por morir en la cruz. Hoy reconozco, Señor, que te necesito. Señor, hoy te recibo en mi corazón como Señor y Salvador. Señor, que si yo muriese mañana, al ratito, Señor, estuviera en tu misma presencia. Gracias, Señor, por escribir mi nombre en el libro de la vida. Si tú has hecho esa oración, échame una llamada, déjame orar por ti. Si tú quieres una reconciliación, échame una llamada, déjame orar por ti. Si tú quieres, ¿verdad?, hablar acerca de qué problemas tienes, también échame una llamada. Quieres que oremos por tu familia, llámanos. Ahí está mi teléfono, 714-631-6731. Y este fue tu programa Logos desde Maná del Cielo TV, canal 27-2, Alimento para tu Espíritu. Bendiciones.